Buenos días. En el marco de las entrevistas que estamos desarrollando en el proyecto POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, tengo el gusto de presentar en esta ocasión a nuestra invitada, la profesora Asunción de la Iglesia Chamarro. La profesora Asunción de la Iglesia Chamarro es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra y profesora titular de Derecho Constitucional, vicedecana de Ordenación Académica en la Universidad de Navarra también. Es profesora en el Máster de Derechos Humanos, en concreto, imparte enseñanza en el área de Estado de Bienestar y Derechos Humanos. Es autora de numerosas publicaciones sobre derecho constitucional español, centradas en el Parlamento, el Gobierno y el ejercicio de las funciones normativas a través de decretos, así como también sobre derechos fundamentales y libertades públicas. Recientemente ha publicado un libro sobre la monarquía parlamentaria, los desafíos de esta, cuestión de máxima actualidad en España y también cuyas consideraciones pueden ser trasladadas incluso a sistemas presidenciales. Ha sido profesora en el posgrado del Máster de la Globalización e Integración Social, ofertado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, y en el Máster de Bioética de la misma universidad. Es directora también del Aula de Derecho Parlamentario de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, profesora de la Iglesia, por estar con nosotros hoy día. Quería, aparte de agradecerle la invitación, no sé si usted quería decirnos algo antes de comenzar nuestra entrevista. Sí, pues lo primero de todo, agradecerles la invitación de la Universidad de los Andes por poder entrar en este proyecto que me parece que es una gran aportación a un proceso constituyente, no por lo que vaya a decir yo, que por supuesto no es así, sino por el tener esta iniciativa de entrevistar diferentes voces del mundo entero, entiendo, ¿no? Constitucionalistas de todas partes, que podamos aportar cada uno pues una visión que enriquezca un proceso como el que va a empezar Chile. Entonces, especial gratitud y un honor por poder acercarme a ustedes, a la Universidad de los Andes por su labor, felicitaciones, y a usted, Francisco, y también al querido profesor y decano de la facultad, José Ignacio Martínez Estay, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a usted, y con esto, bueno, podemos comenzar nuestra conversación precisamente con algunas preguntas generales sobre ¿qué cree usted, cómo debería ser un proceso constituyente? ¿Qué temas tienen que estar sí o sí en el marco del proceso constituyente? Pero quizás antes de irnos a los temas, sobre todo en el modo primero, ¿no? ¿Cómo debería ser un proceso que se debería evitar en un proceso constituyente? Yo les he pensado en los problemas de los procesos constituyentes, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza necesariamente es las enseñanzas que nos deja, en nuestro caso, el proceso constituyente español, que como ustedes saben bien, pues se produce después de 40 años de una situación de dictadura, de autocracia, sin derechos políticos, y en un periodo relativamente breve de tiempo, pues de estar en un modelo fuera de la órbita, digamos, de los estados constitucionales, España pasa a integrarse entre lo que se llaman las democracias plenas. Y en la actualidad creo que el último medidor que The Economist había dado en lo que son los índices del ranking de la democracia había posicionado a España en la posición número 18 dentro de lo que ya son democracias plenas, ¿no? Entonces, el conseguir este despegue de una situación tan históricamente tan concreta de falta de libertades políticas hacia un Estado social y democrático de derecho,
no perfecto, con elementos por mejorar, creo que nos da una pista de algo que se pudo hacer bien, aunque también vamos aprendiendo de las cuestiones que a lo largo de los años han dado problemas y que nos pueden decir, bueno, en general se hizo bien, pero este aspecto sería mejor evitarlo, ¿no? Entonces, desde esa experiencia me parece que lo que destaca es el entender el proceso constituyente y un poco también a la vista de lo que tengo conocimiento, de lo que está ocurriendo en Chile, esa falta de legitimidad o de percepción del texto constitucional de legítimo por una parte importante de la sociedad, al entender que es un texto heredado parcialmente de una situación anterior que se rechaza, ¿no? Si no lo entiendo mal. Entonces, creo que un texto constitucional necesita ese aval de legitimidad y por tanto ha de ser necesariamente un camino de encuentro. Y para ser un camino de encuentro, pues la negociación política, la participación, el debate que ha de ser social, ha de ser jurídico, ha de ser político, me parece que ha de ser un debate incluyente de los, no solamente de la clase política, sino de los diferentes representantes de la sociedad que puedan alumbrar lo que necesariamente ha de ser como un marco de convivencia, pero yo tendría esta figura, ¿no? Como un lugar de encuentro. Y para que sea un lugar de encuentro, pues entiendo que hace falta debate, mucha negociación, mucha alta política. No sé si la alta política se hace siempre con publicidad. Habrá momentos que son de deliberación pública y habrá momentos que son de negociación para pactar los textos que dejen a todos en un lugar de encuentro, ¿no? Hay que buscar ese pacto en la renovación del marco organizativo. En el caso español se huyó, o nuestra experiencia histórica nos deja como una enseñanza. Cuando los textos constitucionales han sido excluyentes o han sido textos constitucionales revanchistas o reactivos, donde ha habido vencedores y vencidos, las constituciones han fracasado. Yo creo que esta sería como un primer mensaje, sería espacio de encuentro. Un segundo mensaje, que no haya vencedores y vencidos en el proceso constituyente, porque esto dará una constitución que nace ya parcial y por tanto donde hay una parte de la sociedad que ya se siente excluida. Y por supuesto evitar, o sea, los pueblos que vamos a contarnos, ¿no? Si todos venimos a todos los niveles de historias complejas a lo largo de las generaciones, es imposible poner los procesos políticos en un punto cero. El punto cero no existe, ¿eh? No existe porque somos historia, somos pueblos que van avanzando, que se equivocan, que vuelven, que se levantan. Entonces, no perder esa perspectiva histórica. Me parece que este es un dato que hay que tener en cuenta, porque la experiencia histórica también nos deja la historia de errores, pero la historia de aspectos que han funcionado. En ese sentido, no pienso que todo lo que quede de la Constitución que actualmente está vigente sea malo, y creo que hay aspectos que seguramente convenga conservar. Lo que sí diría es un proceso constituyente siempre será un proceso revolucionario, siempre, porque es un acto de creación de la norma base de la convivencia, pero lo revolucionario no tiene por qué ser de demoliciones absolutas, sino que puede ser razonable, de conservación, de encontrar aquellos aspectos donde los ciudadanos se sienten identificados. Por eso hablo de una voluntad integradora. Una experiencia. Decía que en España todas las constituciones que han sido parciales o revanchistas han tenido una historia breve y un final infeliz. Por ejemplo, y esto es así especialmente en el siglo XIX, pero fíjese, incluso en una constitución
que técnicamente era una Constitución con aspectos muy positivos, muy avanzada, como era la Constitución española de la Segunda República de 1931. Fue un texto constitucional que técnicamente suponía, en términos generales, progreso, como, bueno, saben que aquello terminó mal por el terreno, pero también terminó mal porque creo que cometió, entre otros, un error, que no es que lo diga yo, por ejemplo, lo señala un autor un historiador de la relevancia del profesor Tomás y Valiente, cuando dice, bueno, fue excesivamente extrema y radical y hostil. Bueno, no son estos términos, yo los interpreto, pero no fue positiva la hostilidad en la cuestión religiosa. Sé que esta es una cuestión también que está presente en el debate constitucional chileno. Todo lo que hace un planteamiento hostil o de reacción, de desprecio, de exclusión, termina dando problemas porque excluye también a una parte de la población. Y esto fue uno de los elementos del fracaso de una Constitución que tenía aspectos muy positivos, como fue la Constitución de 1931 española. Muchas gracias. Y siguiendo por esa línea, ¿no? Para no excluir a nadie, ¿qué temas sí o sí tienen que quedar en una Constitución? Porque en el fondo los distintos grupos hoy en día, cada uno aboga por temas que sí considera que son más importantes para ellos, pero ¿qué temas son fundamentales que en un texto constitucional que no pueden no estar? Y esto está relacionado también en fondo con los objetivos de una Constitución. ¿Cuáles son realmente los objetivos de una Constitución? Porque en nuestro proceso hay muchas expectativas, ¿no? Y de que a veces quizá la Constitución puede hacer de todo. Entonces, ¿cuáles ves tú que son los objetivos claves de una Constitución? Y eso entonces nos lleva a qué temas son los que no pueden faltar en una Constitución. Bueno, yo no, me parece que es una pregunta muy acertada, ¿no? He hablado antes de la dimensión esencialmente política de la Constitución, que va a desempeñar esa función de un pueblo que toma conciencia de sí mismo y que señala cómo quiere conducirse en el futuro y con qué reglas quiere guiarse y cuáles son los valores principales con los que se siente integrado como pueblo. Es decir, la Constitución tiene que ser un elemento ilusionante y de cohesión. Eso, diríamos, puede ser la dimensión dogmática o la dimensión fundamentalmente política de un texto constitucional. Pero junto a esa dimensión política no hay que perder de vista que una Constitución no es solo una herramienta política, es una herramienta de ingeniería, que es una herramienta técnica. La finalidad, pues la finalidad en un sentido clásico de cualquier texto constitucional es limitar el poder para garantizar la libertad. Y no solamente, digamos que esta sería como la expresión de lo que es una Constitución en sentido liberal garantista, como usted sabe muy bien porque es profesora de Derecho Constitucional, pero hoy digamos que esto es pedir poco a un texto constitucional. Esto sería una visión propia de un siglo XIX o de principios del siglo XX. Las constituciones, o al menos así lo percibimos en Europa, tienen que ser constituciones que tengan una sensibilidad también social, y sé que esta es una cuestión polémica en Chile, ¿no? Entonces, en Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, a través de procedimientos de reforma, se avanzó hacia modelos donde el Estado constitucional se concretaba como Estado social y democrático de derecho. Entonces, yendo un poco voy a intentar dejar reflexiones concretas que les puedan servir. Si lo primero que tiene que tener, que debe contemplar la Constitución, pues es la parte relativa al fin de una Constitución, que son los derechos y libertades. Pero claro, dentro de los derechos y libertades, es decir, pero ¿cuántos y hasta qué punto y con qué eficacia jurídica vamos a reconocer a todo el mundo un derecho público subjetivo a reclamar determinadas prestaciones? ¿Podemos hacerlo? ¿Es realista? Bueno, yo creo que las declaraciones de derechos
tienen que contemplar los diferentes tipos de derechos. Por supuesto, los derechos individuales, las libertades públicas, los derechos civiles y políticos, pero también han de tener este apartado dedicado a la solidaridad. ¿Cómo se articule esto jurídicamente para que no genere una falsa ilusión de un constitucionalismo irrealizable? Pues esto también creo que está bastante estudiado por la doctrina, ¿no? Sí, han de apuntarse como derechos públicos subjetivos y en función de qué derechos, o ha de dejarse en manos del legislador el desarrollo de estos derechos. Bueno, son cuestiones, iríamos ya, o creo que excederíamos un poco de lo que puede ser, lo que se puede pedir a esta entrevista, pero yo creo que la Constitución tiene que ser lo suficientemente amplia en el reconocimiento de derechos, pero sin generar falsas ilusiones. Creo que tiene que ser realista, porque en algunos textos constitucionales la percepción es que es el constitucionalismo de los sueños. Y luego decía que la Constitución es una norma jurídica y por tanto no hay que confundir. La norma jurídica no cambia la realidad social, la va transformando poco a poco. Y es verdad que una Constitución tiene una fuerza transformadora, pero si esa fuerza transformadora coloca el objetivo fuera de las posibilidades, pues crearemos seguramente falsas ilusiones, y luego viene la desilusión constitucional, que es también un mal grave. Entonces, yo creo que tienen que ser completas, tienen que ser modernas, tienen que tener esa sensibilidad, por supuesto, de solidaridad, pero no pueden pecar de construcción de castillos imposibles que generan después un mayor problema. Igualmente, creo que ha de cuidarse la calidad técnica, no solamente para la parte de los derechos, que es una parte muy compleja, sino también para la parte de la Constitución que es la relativa a la organización de poderes. Y decía que una Constitución limita el poder político. Estudiar bien qué es lo que ha funcionado en el sistema anterior o cuáles son las derivas que a la vista de cómo funciona, porque creo que la Constitución, no sé si puede valer el ejemplo que seguramente utilicemos distintos profesores cuando hablamos con nuestros alumnos, ¿no? La Constitución es una partitura y una partitura que tiene que estar bien construida, pero después el desarrollo de la Constitución depende de los medios y de los instrumentos de los que, a través de los cuales podamos interpretar esa música. Entonces, cuando la Constitución juega sobre la realidad social, nos pueden aparecer aspectos en los que la Constitución tiene que ser mejorada o reforzada. Y eso yo creo que los que mejor lo conocen son los chilenos. Tenemos un texto constitucional que prevé estas instituciones, este mecanismo de separación de poderes, estas mayorías, estos quórum reforzados. Esto ha funcionado, esto ha sido excluyente, esto ha servido en nuestro proceso político. Yo creo que eso requiere una labor de campo, de estudio muy concreto y de muchísimo trabajo técnico. Entonces, no olvidar los sueños, pero no perseguir solamente sueños, y luego que tenga calidad técnica. Creo que en los ordenamientos comparados se encuentran también soluciones, y en la doctrina estudios que pueden aportar para esta parte técnica. Y creo que otra parte importante cuando hablamos de qué temas tienen que estar, ¿no? Partiendo de esa finalidad, hemos dicho los derechos y libertades, creo que es imprescindible que haya una parte de solidaridad. No puede ser, y más en los tiempos en los que nos movemos, no puede ser una Constitución que olvide la dimensión de los derechos sociales, porque los estados constitucionales, aquí una pequeña digresión, pero los estados constitucionales que se asientan sobre estructuras sociales desequilibradas, si la base sobre la que se asienta el modelo constitucional está socialmente desequilibrada, no hay estabilidad que soporte esa estructura constitucional. Por ello, me parece que es necesario equilibrar en lo posible la estructura social. Siempre va a haber diferencias, y esto puede ser polémico en la realidad chilena, pero pienso que uno de los
de los aciertos o de la estabilidad de los sistemas constitucionales, de los estados constitucionales europeos, ha sido la existencia de una clase media mayoritaria que ha permitido asentar el edificio constitucional. Por eso la insistencia en esa parte de solidaridad, que además arranca de un principio de justicia. Además de lo que es una estructura completa y coherente de la estructura de poderes, me parece que hay que cuidar lo que son los elementos de garantía del mecanismo constitucional. Una constitución que no está garantizada es una constitución que terminará siendo un documento político, pero que no termina de... No puede ser protegida tanto por los jueces como por los órganos específicos de garantía. Igualmente, creo que es importante que las constituciones o que el constituyente cuide el proceso de reforma constitucional y que piense si hay unos elementos que el pueblo chileno considera que han de ser intangibles y que se deben considerar inmodificables como valores esenciales. Me parece interesante, ¿no?, esa referencia que la Constitución chilena hace a la familia, que piense lo que piense cada uno, se sitúe donde se sitúe ideológicamente. Creo que todos tenemos esa percepción de la relevancia de la institución familiar en la construcción de un modelo social. Bueno, pues, o si hay otros aspectos que se consideran los grandes principios que deben protegerse especialmente, ¿no? Bueno, pues derechos, tal vez cuando he hablado de la solidaridad no he hecho referencia a un elemento que pienso que cada vez más ha de cuidarse dentro de lo que es la construcción de los nuevos sistemas constitucionales, no solamente un constitucionalismo de derechos, sino un constitucionalismo de los deberes. Tal vez haya que pensar en ese modelo, si queremos que sea verdaderamente un modelo solidario, en una superación de modelos constitucionales asentados sobre un individualismo excesivo, que piensen, por tanto, en los grupos y en los deberes también para los colectivos especialmente vulnerables. Y yo creo que con esto, aunque haya sido dicho de una forma un poquito asistemática, estaría casi completo, ¿no? Sin entrar en detalles en cuanto a lo que es la organización de poderes, pero sí diciendo... Sí. Precisamente conociendo tu expertise en el caso particular de España sobre monarquía parlamentaria, que tiene, bueno, la dimensión de jefe de Estado, pero también todo un tema sobre organización de poderes. Ahí no sé qué crees tú que nos podría ser útil, en tu opinión, sobre qué debe orientar esta organización de poderes, ¿no? ¿Qué rasgos debe orientarla? Puede parecer un poco chocante que, bueno, ¿qué nos vienen a contar a Chile a partir de un modelo de monarquía parlamentaria? Muy diferente, claro. Puede sonar algo, ¿verdad?, muy distinto, pero fíjese, yo creo que hay aspectos que nos pueden servir. Pues, bueno, es verdad que estamos en un sistema de gobierno parlamentario, pero sí que se pueden apuntar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, algo que le decía al principio de la entrevista, y es que los sistemas no se construyen desde un punto cero. El querer hacer borrón y cuenta nueva con un sistema constitucional, pues a veces es algo, un planteamiento de arranque con premisas equivocadas. Los pueblos nunca parten de cero, los pueblos siempre parten de su historia. Creo que puedo añadir, creo que puedo añadir además que en el proceso actual incluso también se está discutiendo la posibilidad de no seguir con un sistema presidencial o no seguir con un sistema presidencial puro. Entonces, de todas maneras, es muy relevante para la discusión constitucional chilena conocer la experiencia comparada en este tema. Sí, tal vez usted, bueno, conocerá bien, ¿no?, dentro de esos dos grandes modelos, el sistema de gobierno presidencialista, que toma un poco como referente el modelo americano y luego se va adaptando con sus variantes en Latinoamérica, y a veces tomando incluso elementos que son más propios de un sistema de gobierno de colaboración de poderes, como es un sistema de gobierno parlamentario. El sistema de gobierno parlamentario, no voy a entrar aquí en una clase de derecho constitucional, pero creo que el sistema de gobierno parlamentario
surge como fruto de la evolución histórica de lo que eran las antiguas monarquías europeas con el ejemplo o con el paradigma del modelo inglés, y que luego se conserva en algunos países. En el caso de Europa, pues ahora mismo tenemos todavía algunas monarquías parlamentarias activas y vivas, que fundamentalmente ahí tenemos un monarca que es jefe del Estado, que tiene un poder de autoridad, de integración, sobre todo simbólico, pero que desempeña unas funciones políticas escasas desde el punto de vista activo. Sin embargo, desempeña unas funciones políticas importantes desde un punto de vista de símbolo o de integración. Esa es la idea que persigue la neutralidad en la corona. Hay otros países donde la evolución del sistema parlamentario ha llevado a la sustitución del jefe del Estado que pertenece a una digamos, a una estirpe, que esto entiendo que en una república suena verdaderamente extraño, ¿no? Y suena horrible, pero tiene que ver con la tradición, ¿no? Ha sido sustituido por un presidente de república elegido, bueno, a través de distintos sistemas, según en qué país nos fijemos. No es lo mismo Francia, Italia o Portugal o Alemania, pero yo creo que hay elementos ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos de sistema de gobierno parlamentario, ¿no? Que es en lo que nos queríamos fijar. Y el sistema de gobierno parlamentario es un sistema que permite o que tiende, en principio, a la moderación y a un sistema mayor de colaboración entre poderes. El sistema presidencialista arranca como un sistema de separación de poderes, pero que si no está bien diseñado puede tender también al autoritarismo, a un presidencialismo excesivo. No quiere decir que esto no pueda ocurrir con el sistema de gobierno parlamentario. De hecho, hay sistemas parlamentarios que tienden a un reforzamiento del liderazgo presidencial y de los ejecutivos. Pero digamos que en el juego y en el equilibrio de poderes se dan mecanismos de moderación, de contención entre poderes. Entonces, como conclusión, o sea, yo no creo que haya un sistema ideal, sino el sistema más adecuado para cada país. Esto es claro, ¿no? O sea, que no haría defensa de un modelo como el mejor, sino cuál es el que mejor se adecúa a lo que es la estructura, a la estructura de Chile y a lo que ha venido funcionando. En ese sentido, digo que la enseñanza de la monarquía parlamentaria lo que nos dice es hay elementos que se pueden conservar y que se pueden mejorar y que pueden ser compatibles con una fuerte democratización. Decía antes dónde se posiciona España dentro del ranking de las democracias, y hay países que tienen un sistema presidencialista que están absolutamente fuera del ranking de democracias, y por supuesto hay monarquías en el mundo que están absolutamente fuera del ranking de las democracias, ¿no? Entonces creo que el mejor sistema es el que consigue un mejor equilibrio de poderes, equilibrio temporal, moderación, garantizar mejor la independencia judicial, buscar el equilibrio y el refrenamiento mutuo entre poderes, un sistema interno de controles. Respecto al otro tema que hablabas, que era el básico en una constitución, que es el tema de los derechos fundamentales, tú has escrito sobre derechos y nuevas tecnologías. No sé si nos podrías contar algo en esa línea de si crees que los nuevos derechos deben ser incorporados en una constitución y que nos pudieras dar como ejemplos de cuáles serían estos nuevos derechos, pensando nuevamente en la idea de que no todo se puede incluir, pero que también tenemos que tener una constitución quizás más moderna. Bueno, yo creo que hacer una constitución en el año 2021, no sé a qué periodo temporal se van, tiene... Por ahora, claro. ¿Perdón? Por ahora, 2021 puede alargarse a 2022 sí o sí. 2021, No. 2020. Bueno, el proceso constituyente español duró 16 meses, ¿no? O sea que fue un proceso parlamentario bastante largo, porque hubo bastante negociación para conseguir. Bueno, yo creo, voy a la respuesta de los derechos, ¿no? O sea, yo creo que hay derechos que son incuestionables y que todas las cartas internacionales de derechos pues los reconocen. O sea, yo no creo que haga falta mucha creatividad en materia de derechos. Creo que hay
tanto en los tribunales regionales de protección supranacional, pues creo que tenemos muchas luces. Claro, luego nos podemos poner también muy modernos, ¿no? Y querer hacer tablas de derechos exhaustivas que detallan todo. Eso puede tener sus ventajas, pero tiene también sus inconvenientes. Creo que los grandes bienes de aquello que pertenece a la persona, pues por ejemplo, yo contaba usted, ¿no? que he escrito sobre nuevas tecnologías y derechos, y lo estamos viendo ahora con la pandemia. Bueno, pues cómo la protección de datos es importante, el poder de las nuevas tecnologías se puede utilizar para conseguir grandes logros, pero puede tener también sus peligros. Pero los peligros yo creo que están bastante detectados, ¿no? Puede ser la integridad física, puede ser el derecho a la vida privada, o una injerencia sutil, o el derecho al honor, una utilización excesiva de una libertad de expresión, que siempre hablamos de la plenitud de la libertad de expresión, pero bueno, luego está el discurso del odio o los excesos en la utilización de la libertad de expresión o las fake news, que pueden realmente ser injerencias efectivas en los sistemas. Entonces es importante tener pues esa percepción de los nuevos problemas sociales, pero no sé si la vía es ser muy exhaustivos en la letra. Antes no lo he dicho, pero creo que las constituciones tienen que ser concretas, y las constituciones que abusan de la extensión creo que generan problemas, porque se pueden quedar pronto desfasadas, pueden reflejar la, las percepciones de lo que no dejamos de ser los hombres y mujeres que existimos en un momento histórico concreto, y que puede que dentro de 20 años lo que hoy nosotros llamamos nuevos derechos en algunos puntos, dentro de 20 años se perciban como aquellas barbaridades, ¿no? O desde luego aquello que ya no tiene sentido. Entonces, yo soy partidaria de una cierta cautela a la hora de regular los derechos, y después dejar márgenes de definición a los tribunales constitucionales, pero tener claro lo que son los bienes básicos de la persona, ¿no? La vida, la libertad, la propiedad y aquellos otros elementos que la dignidad humana reclama. Tal vez por eso la insistencia en los bienes que derivan o que exigen una solidaridad. Pero el haber trabajado las nuevas tecnologías no me hace ser como más ambiciosa desde el punto de vista de llevar a la letra de derecho constitucional todas las modernidades, pero sí la definición de los grandes bienes sociales. Tal vez la referencia a la necesaria protección o al compromiso de los pueblos con el cuidado del medio ambiente y el establecimiento de esos deberes, eso tiene sentido. Hablaba también de la familia, pero irnos a veces a referencias excesivamente pegadas al momento histórico, pues pueden generar constituciones desfasadas en poco tiempo. Claro. Claro, vamos a ver en 30 años más que Sí. la juventud nos va a decir: ustedes usaban esto y esta otra sobre red todo, que ya no existe, que es arcaica. O cuando corramos el riesgo de definir campos en los que hoy hay un debate importante, ¿no? Un debate, me refiero a un debate ético importante de los bienes que tienen que ser protegidos, y alegremente se formulan, bueno, no digo alegremente, porque detrás de esto siempre hay cuestiones humanas y formas distintas de aproximarse a los problemas, pero el abuso del lenguaje de los derechos va por el camino de formular nuevos derechos que son cuestionados y que son discutibles, y que tal vez llevados a un texto constitucional o a un documento internacional, pues dentro de, primero, yo considero que algunos son muy discutibles, y segundo, como le decía, puede que dentro de unos años, cuando veamos que efectivamente había razones sobradas para discutirles, pues esta generación no quede como una generación de los derechos, sino como una generación que desprotegió tal vez a los colectivos más débiles, ¿no? A través de los nuevos derechos. Gracias. Otra pregunta que quería hacerle, que también puede parecer rara, como decíamos, por qué vamos a hablar desde la perspectiva parlamentaria de lo que pasa en Chile,
aquí quizás podemos tener esta misma sensación, pero creo que podemos tener luces interesantes. Es sobre un problema que tenemos hoy en día en Chile respecto de nuestros pueblos originarios, ¿no? Si bien en Chile existe mayor homogeneidad cultural que la que existe en España con las comunidades autónomas, estamos enfrentando graves problemas políticos con nuestros pueblos originarios. Y no sé si podríamos conversar sobre cómo podría una constitución conducir tensiones de soberanía, ¿ya? Entre el Estado chileno y estos pueblos originarios, o cómo ha operado el tema del pluralismo jurídico dentro de un Estado que nosotros sería algo como nuevo, digamos. Podría ayudar este reconocimiento de distintas etnias. No sé cómo lo ves tú, que sé que es una perspectiva muy distinta a la española, pero que a la vez nos puede dar ciertas luces. La primera frase que decía usted, Soledad, hablaba del problema de los mapuche. Digo, visto así en la perspectiva, pero no sé si mi punto de vista es el punto de vista correcto, ¿no? Entiendo que nos aproximamos de forma distinta. Tal vez hace un paralelismo con lo que aquí podríamos llamar también las particularidades de los territorios y la construcción de España a partir de pueblos que se van uniendo en un proceso de integración de coronas, pero que tienen experiencias jurídicas e institucionales distintas, y en la actualidad diferencias regionales, culturales, idiomáticas, ¿no? Si eso justifica la diferencia o no, y eso sabe que yo no sé si España es culturalmente homogénea. Desde luego hay tensiones también en esta materia, y es difícil encontrar soluciones que valgan para largos periodos de tiempo, pero creo que tiene sus rasgos propios lo que la referencia a las comunidades que tienen un pasado histórico. Por lo que he podido leer y estudiar, pues he intentado informarme sobre sobre lo que yo considero que es una riqueza, visto desde fuera. Pues me parece que lo mismo que el constitucionalismo o España como pueblo se enriquece con la pluralidad, y con las pluralidades que pueden ser idiomáticas, o pueden ser de costumbres, o de todo tipo, y esa es una de las riquezas de España como país. Otra cosa es cuando a eso se le quiere dar lectura política, y ahí es donde aparecen las tensiones. Y sin embargo, creo que sí es legítimo pensar en participación. Sí es legítimo, me preguntaban si debe o no estar presentes en los procesos y en los textos, debe existir un reconocimiento. Pues sería atrevido por mi parte decir esto se tiene que hacer así, porque estoy lejos del problema, pero la primera intuición es que deben ser valorados como riqueza, y que es posible mantener un pluralismo cultural, y que eso a veces necesita tener manifestaciones de pluralismo jurídico y mecanismos de incorporación al proceso político. Esa sería mi respuesta, ¿no? Pues si no, sería incoherente con algo que les he dicho al principio, que los procesos constituyentes tienen que ser procesos de integración que permitan alcanzar el mayor grado de acuerdo posible, y eso incluye también a quienes tienen una identidad cultural. Creo que deben ser considerados desde mi perspectiva, pero es una humilde opinión. Tal vez ustedes lo conocen, pero ese sería lo primero, ¿no? El entender la pluralidad como una riqueza y necesidad de integración en el proceso político. Bueno, muchísimas gracias, Asunción, por tu tiempo. Hemos estado ya casi un poco menos de una hora con nosotros.
darte nuevamente las gracias por haber querido participar en esta entrevista. Creo que ha sido muy enriquecedora todas las luces, ideas que nos has dado, y que desde la perspectiva del derecho constitucional comparado se pueden sacar para el proceso que estamos viviendo hoy, tomando en cuenta lo que tú misma decías, no puede haber una importación directa de una institución a otra, como decir, esta es la mejor institución, así como en términos abstractos, entonces esa es la que se tiene que copiar en todas partes, pero de todas maneras, sabiendo que no existe una importación exacta de instituciones de un país a otro, siempre la experiencia comparada puede ser muy enriquecedora para saber por dónde deben ir las discusiones en nuestro proceso en el que estamos viviendo hoy en día. Así que te vuelvo a agradecer tu tiempo, tus ideas, esta conversación tan grata que por supuesto nos habría encantado tenerla en persona, pero Sí. bueno, gracias a las nuevas tecnologías las estamos pudiendo tener. Así que también hay que ver esta parte positiva de la pandemia que nos ha abierto la idea de seguir conectándonos más en el mundo de hoy a pesar de las distancias. Así que solo me queda volver a agradecerte. Sí, el agradecimiento es mío por haber podido participar en este proyecto, y me queda solamente pues desearles lo mejor, que la nueva Constitución sea un espacio de encuentro y que sirva para mejorar las condiciones de vida y las ilusiones del gran pueblo chileno, con el que tantísimos elementos nos unen a los españoles. Muchas gracias.